Un saludo revolucionario a este tercer encuentro de solidaridad con Cuba. Mi nombre es Miguel Mármol, soy convencionista nacional del FMLN en El Salvador y agradezco esta oportunidad de participar en este tercer encuentro de solidaridad con Cuba. El 29 de mayo del presente año, Telesur publicó un artículo con el título Cuba impulsa modernización tecnológica de la industria azucarera. En la noticia se destaca que el plan tiene como objetivo aumentar la producción de azúcar y sus derivados, mejorar los ingresos por exportaciones y fortalecer la economía nacional. El presidente Díaz-Canel calificó la propuesta como estratégica y urgió a integrar todas las ideas posibles para hacerle viable en el menor tiempo. Esta es una muy buena noticia de Cuba. Saber que a pesar del bloqueo económico no se detienen y están modernizando tecnológicamente un sector y una actividad económica que aumentará las exportaciones y los ingresos de la economía nacional, lo cual traerá beneficios para el pueblo cubano. Esta noticia nos inspira a los revolucionarios salvadoreños a seguir adelante a pesar de las condiciones políticas, económicas y sociales imperantes en El Salvador. En este periodo que estamos viviendo, caracterizado de nuevo por la militarización de la sociedad y la violación sistemática e institucional de los derechos humanos. En este tercer encuentro de solidaridad con Cuba, en este espacio de participación internacional, seguimos enalteciendo el ejemplo de lucha, valentía, inventiva, creatividad, autodeterminación del pueblo y del gobierno de Cuba por sostener con firmeza el legado del comandante Fidel Castro y de tantas mujeres y hombres cubanos, revolucionarios e internacionalistas que lucharon por liberar a Cuba del dominio imperial. No ha sido fácil, ni tampoco es fácil continuar la misión, ni nunca lo será, pero nos queda claro a los revolucionarios salvadoreños que todo revolucionario siempre nada contracorriente, tal como lo dijo Chafik Handa. Y Chafik agrega, además de esto, los revolucionarios, y en particular nosotros que venimos hace mucho tiempo luchando, sabemos que bajo la dominación del imperialismo hay que tomar la decisión de nadar contracorriente casi siempre. O nada contracorriente o no eres revolucionario. Termino la cita de Chafik. Y continúo. Hoy nosotros queremos reafirmar que nuestro apego, nuestra inspiración por el ejemplo de Cuba es a partir de lo que ha podido hacer la revolución por el pueblo cubano y por todos aquellos pueblos con los cuales se ha solidarizado a pesar de las condiciones desde un principio. La revolución han sido difíciles para Cuba misma. El bloqueo hacia Cuba continúa aún en el siglo XXI, pero a pesar de la rabia del imperialismo que arremete contra todos los pueblos, lo admirable de la revolución cubana es que han logrado el desarrollo pleno de las potencialidades humanas de cada hombre, mujer, niño, niña en Cuba. Que a Cuba la han asediado históricamente para destruirla, mancillarla y someterla. Y se ha visto en graves situaciones para cumplir con las necesidades del pueblo cubano. Es otra situación, pero aún así, Cuba sigue adelante respondiendo a las necesidades y protegiendo al pueblo cubano. Y más admirable es cómo Cuba se pone al nivel de los grandes avances científicos y tecnológicos y los pone al servicio del pueblo para su uso y desarrollo, y sin lugar a duda al servicio de toda la humanidad. El sueño de la solidaridad, del internacionalismo, el ideal del comandante Fidel Castro se ha cumplido cuando generaciones de hombres y mujeres cubanas han ayudado y siguen solidarizándose con los pueblos del mundo, cuando estos han estado en problemas como el analfabetismo, la falta de acceso a los servicios de salud, la elitista preparación de profesionales en diversas ramas académicas,
el combate de las epidemias como el dengue y otras, la pandemia del coronavirus, enfermedades de diferente naturaleza que afectan a los más pobres de los pobres en la región latinoamericana y también en África, a quienes se les niegan derechos fundamentales como la salud, porque los gobiernos de derecha se vuelven cómplices de las economías neoliberales que comercian la salud como cualquier otra mercancía. El pueblo salvadoreño tiene eterna gratitud por la solidaridad de Cuba, de su pueblo, de su partido. Durante la Guerra Popular Revolucionaria en El Salvador entre 1981 y 1992, Cuba atendió a más de 2.000 heridos y lisiados de guerra, combatientes del FMLN en el campamento que se denominó Campamento 26 de Julio. Desde la fundación de la Escuela Latinoamericana de Medicina en 1998, se han graduado 40.000 médicos del tercer mundo, gracias a Cuba. De El Salvador se graduaron 1.264 médicos, 20 licenciados en deporte y 25 estudiantes en otras carreras, y esto totalmente gratuito. Los salvadoreños fuimos beneficiados con la Misión Milagro y el programa de alfabetización Yo Si Puedo. Es hora de mostrar nuestra gratitud. El 12 de junio de este año, la solidaridad del pueblo salvadoreño entregó en La Habana, Cuba, un contenedor con medicamentos, leche y equipos hospitalarios, a pesar del bloqueo. El 26 de julio de este año, en el distrito de Nejapa, municipio de San Salvador, los lisiados atendidos en el campamento 26 de julio organizan una jornada de solidaridad para el pueblo cubano. Esperan recaudar ayuda humanitaria. La solidaridad con Cuba exige trascender el discurso y reafirmar el compromiso con la lucha revolucionaria de nuestros pueblos. El ejemplo de la revolución cubana es de constante revisión y de renovación de lo que hay que cambiar, de lo que hay que mejorar, a pesar que vive en un proceso revolucionario y socialista, pero que no está acabado, sino que en la búsqueda de continuar trascender aquello que hay que cambiar para seguir en la construcción del socialismo. Aprovechamos este encuentro también para compartir un breve análisis de la correlación de los procesos revolucionarios y de la situación política en América Latina, y sobre todo para analizar el comportamiento del vecino del norte. El proceso revolucionario cubano sigue siendo un pilar fundamental en la visión y misión de otros revolucionarios de la región latinoamericana en el siglo XXI. Sigue siendo un ejemplo de firmeza a pesar del bloqueo económico y de las medidas que constantemente el vecino del norte endurece y aplica para atentar contra la vida de la cotidianidad de cada mujer, hombre, niña, niño, adolescente, joven, adulto mayor cubano. Pero el pueblo y la revolución cubana continúan sin darle tregua al enemigo principal. En los últimos años han habido retrocesos y avances en los procesos revolucionarios, y esto debe servirnos para aprender de las lecciones de todos. Históricamente, América Latina siempre ha vivido en medio de convulsiones políticas, económicas y sociales, y este periodo no es la excepción. Cuando el vecino del norte ganó las elecciones presidenciales, expresó su alegría por la correlación que las elecciones establecieron en aquel momento desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Un peón en cada región, Milei en el sur, Bukele en el centro y en el norte. Salió al paso la bestia del imperialismo a vomitar contra el proyecto revolucionario socialista, pero la alegría se les ha ido desdibujando de sus rostros poco a poco, aunque tienen el poder de recomponerse. Y prueba de eso es el acontecimiento que, aunque no tenga la magnitud que desearíamos, pero en un hecho insólito, el 14 de junio de este año, la gente migrante de origen latinoamericano, sobre todo, se unió, se tomó las calles
y le ganó políticamente la batalla, le arrebató su desfile militar y su cumpleaños. El 14 de junio quedará en la historia, por un lado, como el día de la gran represión contra un pueblo indefenso que solo quiere trabajar y que a su vez esa migración es el resultado de las políticas que los gobiernos estadounidenses han aplicado históricamente en los países de la región latinoamericana. Y por otro lado, como el día de la persecución y de los asesinatos políticos que efectuaron ese mismo día. Tarde o temprano tenía que suceder esta crisis, ya anunciada por Shafik Handal, es el efecto boomerang del saqueo, de la expropiación y explotación de los recursos naturales que le pertenecen a nuestros pueblos, del financiamiento del terrorismo en países que luchan por su autodeterminación y soberanía, exacerbando más la pobreza, la migración, el consumismo, el uso de las drogas y actualmente el consumo digital pernicioso y irracional en la niñez y la juventud de los pueblos de América Latina, desarrollando campañas político-diplomáticas y militares para impedir que las fuerzas progresistas revolucionarias avancen en cualquier parte del mundo. Sus peones del sur y del centro promueven el neofascismo como en los viejos tiempos de las dictaduras militares adiestradas por los gobiernos de Estados Unidos. Le siguen el juego de la represión, de la persecución política, del encarcelamiento, de los regímenes de excepción, de las violaciones seriales e institucionales de los derechos humanos, de las trata de personas como en el caso de los venezolanos trabajadores migrantes que han ido para el centro de confinamiento del terrorismo SECOT en El Salvador y que quedó al descubierto que en una confabulación entre ambos gobiernos para retener a estas personas como presos políticos y chantajear al presidente Nicolás Maduro Moros. Las organizaciones tentáculos del imperialismo, por otro lado, exigen la reducción de los gastos sociales públicos que dejan a miles de personas sin servicios básicos como la salud, la educación. En El Salvador, además de la militarización, el régimen de excepción interminable que nos deja totalmente vulnerables ante los cuerpos represivos. Vivimos progresivamente la reducción o la eliminación de unidades de salud, escuelas públicas, entrega de medicamentos para enfermedades crónicas, el alto costo de la vida, etc. Esta situación no es particular solo en El Salvador, sino de otros países de la región latinoamericana. Los últimos acontecimientos nos llenan de mucha preocupación. Hoy la bestia del imperialismo está arrastrando a la humanidad a una tercera conflagración mundial donde pone en riesgo la existencia de toda la humanidad y sus peones y cómplices, no solo de la región latinoamericana, no dicen ni una palabra. En complicidad, el imperialismo y el sionismo buscan apoderarse de los recursos naturales para seguir manteniendo la sociedad del consumo, del mercado, de las máximas ganancias. Presumen de su fuerza militar para doblegar a los pueblos y no aprenden de las lecciones del pasado. Promueven y respaldan de forma conveniente los gobiernos títeres que defienden sus intereses y condenan más a los pueblos a la pobreza, al desempleo, el consumismo, a la falta de educación y salud, etc. Si en algún momento hemos tenido duda por el rumbo socialista, este es el mejor momento para reafirmar que solo el socialismo puede sacar a la humanidad de los problemas en los que vivimos. Y si no solo tenemos que mirar hacia el Caribe para ver el ejemplo más cercano que tenemos. En primer lugar, porque Cuba representa ese ejemplo inspirador, aunque no es fácil para cada mujer y hombre cubano representar ese ejemplo, pero hoy más que nunca, hasta ellos deben ser y estar más fuertes y firmes que nunca por la amenaza que representa el odio, el racismo, la xenofobia, el imperialismo que se han agregado a la lista interminable de los males de la humanidad. Por otro
por todo esto, para nosotros es imperante reafirmar el compromiso con las luchas de nuestro pueblo, incluido El Salvador, que están siendo sometidos por los regímenes de corte dictatorial embestidos de modernidad. De nuevo resurge la necesidad de retomar el poder, y esta vez con la experiencia de las victorias y los fracasos. Solo desde ahí podemos cambiar la correlación de fuerzas y detener el avance del neofascismo y de la militarización de nuestros países. ¡Viva Cuba! ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva la Revolución Cubana! San Salvador, junio del 2025.